Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Pues hubo un megafraude. Y se demostró que el tal Santiago fue quien lo hizo. Tu clon, hombre, se puso furioso, se le fue a la yugular, ya sabes cómo es, le echó toda la caballería, le confiscaron la empresa. Y al joven Santiago, pues, lo llevaron a la jail, a la cárcel. Pero, pues, para variar, el dinero del fraude no apareció. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe? ¿Y el papá? ¿Qué onda con él o qué? No, pues, al papá... Cuando fueron a detener al joven Santiago, la policía le dio un infarto. Y pues ya no la libró de ahí. ¿Y tú llegaste a conocer al joven Santiago? ¿Era medio mañosito, como amigo de lo ajeno? ¿O fue que mi clon metió las cuatro patotas? No, yo nunca lo vi a él ni a su padre. Mire, lo que sí puedo decirte es que el joven Leonardo nunca les puso ninguna trampa o algo así. Él siempre es una persona muy derecha, muy recto. Pero eso sí, es capaz de poner el mundo de cabeza si le hace falta $1 o 2. Eso no es ser derecho, mi Basi. Eso es no tentarse el corazón. Es más, es no tener corazón. Pues mira, no es por ser abogado del diablo, pero el primero en respetar las reglas es el joven Leonardo. Eso sí. Podrá hacer lo que quiera, pero es muy recto. ¿Y entonces qué? ¿Habrá dicho mentiras el Santiago de nada más de puro ardido? ¿O será cierto? Pues, será? No sé. Yo pienso que si el reportero le dio la oportunidad de hablar, pues él aprovechó. Pues ya no tenía nada que perder. Era la manera de defenderse. Bueno, ¿a ti por qué te afecta tanto? Pues al fin de cuentas tú ya no tienes nada que ver en esto. Pues no, pero sí siento regacho. Ahora, pues imagínate que de golpe pierdes todo lo que tienes. Tu cantón, tu business, a tu padre. Y luego de pasadita, hasta tu libertad. No pusiste a medio de latiznada, ¿no crees, mi Basi? Sí, no lo había visto así, pero sí. ¿Y ahora tú qué te pasó? ¿Te atropellaron o qué? No, pues una pelea en la que me metí anoche. Bueno, quiero imaginar que el otro quedó peor que tú, ¿no? Sí, la verdad, el tipo quedó bastante peor, pero no fue por mi culpa. Ah, ¿no? Entonces, ¿quién se lo descontó o qué? Fue Candy la Cándida. Ella me defendió. Pues te salió brava la flacucha esa, ¿no? Pero bueno, ya. No te agüites. No, si no me agüito. La verdad, nunca me ha dado vergüenza reconocer que no soy bueno para los golpes. Un tipo que vive en este barrio y no se sabe defender. Chido tu cotorreo. Es que soy un tipo que cree más en la fuerza de las palabras que en la de los golpes. A ver, déjame ver si te entiendo. Llega un malandro, te quiere partir tu mandarina en gajos y tú le declamas un poema. No puedes hacerme esto. No pienso arriesgar todo lo que tengo ¿Por un capricho? ¿Por una calentura? Eso ha sido para ti. Armando, por favor, no dramatices. Todas las relaciones terminan. Unas duran más, otras duran menos, pero al final todas terminan. Pero mira, te tengo un regalito. Esto es para compensar un poco tu dolor. Ser una mujer agradecida y sé reconocer que has sido un gran amante. Toma. No quieras jugar conmigo, Fabiola. Mis relaciones las termino yo, ¿oíste? ¿Sabes qué, compadre? No sé, todo esto a mí se me hace muy misteriosito. Deberíamos de resolver este caso, ¿cómo ves? A lo mejor mi clon se equivocó por su falta de sentimientos. No, compadre. No, ¿qué quieres hacer o Pues qué? no sé. No, ya, deja esto en manos de los abogados. Además, el señor Humberto se va a poner furioso. Se va a poner verde y de coraje si se entera que quieres ayudar al tal Santiago. Ay, y pues ya que estás hablando de verdor, compadre, pues... ¿Qué? ¿Qué hiciste ahora o qué? Pues me vas a querer ahorcar, mi Basi. ¿Por qué o qué?
Pues el jefe Máximo no me la perdonó. Ay, ¿y ahora qué hiciste? Pues me dejó, bueno, nos dejó sin la comisión con el negocio que hicimos tú y yo con los españoles. Pues no te preocupes, compadre. Mejor, compadre. Dicen que la riqueza desmedida vuelve loca a la gente. ¿Eh? No lo teníamos, no lo necesitamos, estamos bien. Tenemos salud. ¿No te importa, de verdad? Pues no, compadre. Lo que me importa es su amistad y que sigamos para adelante. Ay, compadre. Ahora sí me demostraste que tienes el alma bien pura. Pero mira, ¿qué crees? ¿Qué? En lo que se hace otro negocito, Ajá. voy a pedir que seas mi asistente personal. Ay. Te voy a poner tu propia oficina y ¿qué crees? ¿Qué, compadre? Te subimos el sueldo, compadre. Ay, compadre, le hablan allá. Volté para allá, compadre. Fácil otra vez. No, volteese para allá, no me voy a llorar, compadre. Hágase para allá, no me voy a llorar, compadre. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Por favor, suéltame, que me estás lastimando. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. ¿Por qué te aferras, Armando? Mírate, eres un hombre joven, muy guapo. Yo sé que pronto vas a encontrar una mujer para sustituirme. Hay montones de mujeres hermosas, pero a mí me gustas tú. Me gusta la química que hay entre nosotros dos. Contigo el sexo es fantástico. En eso tienes toda la razón, pero por favor, entiéndeme. Entiéndeme que no podemos seguir. Podría hacerte mucho daño. ¿Ah, sí? ¿Qué estás pensando? ¿Golpearme? ¿Violarme? ¿De verdad crees que me voy a conformar con un maldito cheque? Más vale que sí. Te juro que si me dejas te vas a arrepentir el resto de tu vida. En el mundo animal, ellos solo pueden pelear. No pueden entenderse de ninguna otra manera. Pero los humanos sí, los humanos tenemos el don de la palabra. Yo creo que deberíamos pelear con las palabras y dejar los puños a un lado. Me gusta la filosofía y tiene demasiado sentido. Pero ¿sabes qué? Allá afuera hay un montón de animales que no van a hacer otra cosa más que querer partirte tu mandarina y tú te tienes que saber defender. Y si no sabes, pues yo te puedo enseñar. ¿Tú? Nomás eso me faltaba, que una mujer me quiera venir a enseñarme a defender. Ah, pues anoche no te molestaba tanto que una mujer te defendiera. ¿Anoche? Sí, anoche que te defendió la tipa esa, no te molestaba tanto, pero que yo te enseñe sí te molesta, ¿no? Yesenia, pero es que entiéndeme, yo no soy de ese tipo... Ok. Pero ¿sabes qué? No siempre va a estar una encueratriz de cuarta para defenderte. Así es que, ¿qué dices? ¿Quieres o no? Ah, no, compadre, pues con mucha pena. Si se trata de dinero, yo te digo... ¿Cómo, compadre? Entonces, si no es dinero, ¿de qué se trata? ¿Qué le pasó a tu hija? Ay, no, compadre, pues también con la pena, hombre. Pues mira, está muy complicado porque aquí somos muchos y yo no tengo espacio para ella. Ah, no, está bueno, compadre. Oye, ¿a qué hora me dijiste que llega? Ah, sí, no, está bien, yo le digo. Ándale, compadre, ándale, bye, bye. ¿Quién era, pa? Mi compadre Amador, que su hija viene para acá, para Los Ángeles, a vivir. ¿A poco? Y quiere que la atienda yo aquí en la casa, hombre. ¿Y por qué no le echas una mano? Digo, es tu compadre, ¿no? No, hombre, bonito me voy a ver yo cuidando las faldas de una muchacha que ve todo saber qué mañas tenga. A lo mejor sale igual de cusca que tu hermana. Me dijeron que me andabas buscando, Perico. Sí. Melquiades, hice un análisis económico estructural del mercado. Creo que hay muchas cosas que no funcionan y otras que obviamente se pueden mejorar para que podamos atraer más clientela. Mira. ¿Y de cuándo acá tú eres tan cerebrudo? Uno de los problemas principales del mercado es que funciona como puestos aislados. Si nosotros lo viéramos como un conjunto, seguramente se va a cotizar mejor y las ganancias obviamente aumentarían para todos.
Pero si no puedes ni levantar tu propio negocio, menos vas a levantar el mercado entero. Perico hablador. Mira, lee lo que está aquí y dile si miento. Los locatarios apenas pueden sacar lo suficiente para vivir. ¿Por qué? Porque no han visto el potencial económico que tiene el mercado en su conjunto. Mira, Basilongo. Ajá. Estos son los proyectos que estaban aquí en el cajón. Ok. Güencha los escogió. Son los mejores para ganar billuyo. Ay, a la Gwen se le está pegando tu estilito. Pues ya sabes, uno que es carismático y popular. Oye, ¿qué? A ver, revísate cuál es el mejor y pues sobre ese nos vamos porque tenemos que enderezar el avión. ¿Qué? ¿Y ya has pensado qué vas a hacer? Pues para empezar tengo que solucionar lo de la Cocó. ¿Cocó también significa billuyo? No, hombre, ni mucho menos. Esa palabra eliminada, güey, no te la aprendas, ¿eh? Palabra descartada. Ahora sí se nos juntó la chamba, compadre. Se me van a acabar los 2 meses y tenemos que hacer algo para ganar billete. Y de pasadita, arreglar todo el desastre que está haciendo el clon con mi vida. ¿Qué ni qué? No puedo creer que vivas tan cerca y que nunca hayas pasado por aquí. Pues pasé muchas veces, pero nunca se me ocurrió entrar. Oye, ¿de qué dan clases aquí o qué? Pues de todo. De danza, de breakdance, capoeira, cine, teatro, música, canto. Seguro es carísimo. No, pues fíjate que no. Nada más hay que pagar una cuota de recuperación, que es muy accesible y pues también hay becas. Órale. Órale, eso está increíble porque pues los chavos pueden venir, expresarse, aprender. Y muchas veces eso los salva de andar en pandillas y esas cosas. Sí, estos chavos tienen mucha creatividad. Y en este lugar, Jesse, hay un potencial artístico enorme. Tienes toda la razón. El arte puede salvar a estos jóvenes de volverse delincuentes. Ese es precisamente mi sueño, ¿sabes? Hacer algo por mi gente. No sé dónde estabas, pero se nota que se pone buenísimo. A la próxima me invitas, ¿no? Un imbécil estuvo a punto de chocarme en la autopista, Constanza. No estoy de buen humor. Bueno, me alegro que sigues siendo la misma a pesar de tu susto. ¿Me permites? Voy a usar la puerta. ¿Y a dónde vas? A mis clases de cine. Yo no sabía que estás estudiando cine. Ay, mamá, como si fueras mi fan número 1 y supieras todo de mí. Bueno, al menos dime que elegiste una buena escuela, porque en esta vida lo más importante son los contactos. Sí, no te preocupes. Estoy en la mejor escuela de todo Hollywood. Hasta los hijos de Angelina y Brad van ahí. ¿En serio? ¿Tan chiquitos? Con permiso, mamita querida. Fíjate que Perico me dijo que se va a quedar a vivir en casa de la Cocó ahora que se casen. Pero pues es buena idea arreglar este cuartito, ¿no crees? Para que así, pues, Paloma y Cachito tengan su espacio, pobres. Mi amor linda, tú siempre pensando en los demás. ¿Sabes qué? Me preocupa mucho esta muchacha. Es que es tan buena, tan responsable, tan dedicada. Ay, es tan, no sé. ¿Tan apropiada para Perico? Entonces tú también lo sabes. Ah, pues mi amor, la lengua se nota que Perico se muere por ella. Ay, yo no entiendo qué pasó. Es como si mi hijo fuera otro después del accidente, no sé. Mira, el Perico de antes pues era así todo irresponsable, ¿no? Trabancado. Pues como que nomás no daba una. No era nada apropiado para Paloma, pero este sí. Son tal pa' cual. Así como tú y yo. Que nos mandaron a este mundo para estar juntos porque somos muy apropiados el uno para el otro. ¿Es así? Tengo el corazón ilusionado de un amor que es imposible. El amor no tiene edad. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?